Sí, bueno, entonces yo les contaba que hoy día queríamos hacer un llamado a la paz y por sobre todo ver cómo vamos criando a nuestros hijos y cómo les vamos creando conciencias diferentes. Yo siempre digo que si estas cosas hubiesen sido conocidas cuando yo era niña, otro gallo cantaría. Con muchas amigas decimos, oye, nosotros venimos recién cachando la onda, así súper, recién nos damos cuenta de que, no sé, por respirar te puede ayudar, que hacer yoga, que yo me metí al yoga embarazada, no lo había metido nunca. Entonces, como que ahí uno recién empieza a hacer cambios, pero los niños hoy en día, bueno, siempre ellos están súper conectados y para ellos es mucho más fácil. Y por eso nosotros queremos hablar hoy día de dos temas para quienes se vienen incorporando. Uno de ellos es acerca del yoga para las emociones, que es maravilloso. Yo lo he visto, mi hijo va con este profesor y debo decir que le hace súper bien. Hemos sido testigos. Entra un niño y sale otro niño. Es verdad. Y es súper importante para ayudar a gestionar y a reconocer las emociones. Es increíble cómo el niño percibe, y de hecho la capacidad de esa como son seres esponjosos, diría yo, así como que absolutamente que van sufriendo metamorfosis positivas por sobre todo. Y destaco este yoga, chiquillas, porque a veces en casa a mí me pasa, yo soy terapeuta de Reiki y todo, y mi hijo se niega rotundamente a respirar conmigo. No quiero con mi mamá, pues está bien, entonces ¿qué hago? Le va yoga y cuando yo le digo y recuerdo lo que dice el profesor, se acuerda al tiro. Pero que se lo diga a la mamá, no. Entonces, chiquillas, hay que buscar estrategias, hay que ver, y siempre es bueno para todos nosotros también, mamás también ir a yoga, si a mí son súper buena ayuda para no gritar, para no colapsar, papás también, tenemos que buscar herramientas cercanas que están disponibles. Y para eso estamos hoy día con Guru Prakash de la cooperativa Vida Alegre aquí de Valparaíso. Muchas gracias, Guru, por estar aquí con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos quienes nos ven y escuchan. Muchas gracias, Guru Prakash, por haber venido. Chiquillas, bueno, es un honor tener aquí bueno, a todos ellos, en general los de Vida Alegre, que son muy recomendados. Bueno, en todas las cosas que hacen ahí. Absolutamente. De hecho, nosotros hemos asistido a otras actividades, ¿no? Sí, hacen unas meditaciones ahí gratuitas, también gratuitas, grupales. a bajo costo, chicos, nosotros hace muchos años, yo cuando tenía un doctorado iba a comer allá. No, porque también uno tiene que saber ir eligiendo. Nosotros las mamás nos pasa que nos dicen, pero ¿será buena esta persona? Pero es que no sé. Una mamá que quería meter a su hijo con Q y todavía no lo mete porque no confía en ningún profesor que encuentra. No, y aparecen, con todo respeto, pero en esta área aparece mucha gente de repente narcisa por ahí. Que el ego. Volvamos aquí al yoga de las emociones. Cuéntanos un poquito, ¿qué es este yoga de las emociones para los niños? ¿Cómo funciona? Porque unos son un poco raros como yoga de las emociones, ¿qué les van a hacer? ¿Les van a hacer llorar? ¿Qué cosas? Cuéntanos un poco a qué se refiere y cómo funciona. Bueno, muy buenos días. Lo he escuchado muy atentamente y hay muchos puntos que están un poco en el relato que, por cierto, son muy contingentes al tiempo que está viviendo hoy día la humanidad. Estamos experimentando un cambio de era, una transición hacia una nueva conciencia. Y eso también explica un poco todas las agitaciones que vivimos colectivamente. De alguna manera no es casual que en general las grandes movilizaciones que hemos vivido en la última década, en los últimos 20 años, han estado originadas en generaciones más jóvenes. Sí. Lo último que se acomoda siempre que vienen estos cambios de percepción, de sensibilidad, es la institucionalidad. Entonces claramente es muy difícil que desde ese espacio más formal, del plano legislativo, del plano autoridad, vengan las soluciones. Regularmente la percepción, la conciencia de la sociedad, de la comunidad, del ciudadano de a pie, va mucho más adelantado que el de nuestros dirigentes. Sí. Y en ese contexto, nuestros niños son una joya en este tiempo. Porque en este movimiento son los que traen una conciencia mucho más elevada a, de alguna manera, inspirar este nuevo tiempo que vamos armando entre todos. De alguna forma son nuestros maestritos para entender un poco cómo esta conexión debería expresarse, cómo deberíamos vivir comunitariamente. Los niños no tienen estos filtros de decir yo juego contigo, pero contigo no, estas son mis cosas y de alguna manera no las comparto. De hecho sí las tienen es porque lo han escuchado. Y sí, y son cosas instintivas muy pasajeras. Sí, duran una edad. Un día discuto contigo, pero el día siguiente soy tu mejor amigo igual. Y no hay mucho rencor, no hay cosas que queden pegadas. Somos nosotros los que tendemos a programarnos y a quedarnos un poco instalados en esa emoción. El punto es que ese caminar, ese aprendizaje, mueve efectivamente un campo emocional muy poderoso. Las emociones no son algo que de alguna manera tengamos que sacar, esto lo han dicho desde distintas tradiciones. No es algo que nosotros queramos inhibir o no experimentar, exactamente.
En la mirada yógica, las emociones son estertores, son conmociones, son pequeñas agitaciones que vive el alma. Entonces la gracia es poder disfrutar esas emociones. Si tú hoy día te conmueves con algo, si hoy día te asustas con algo, si hoy día sientes pánico por alguna situación, lo ideal es que tú respires esa emoción. Tú planteaste una cosa que es súper sencilla, o que parece súper sencilla, que es volver a la respiración. Nuestra vida es el reflejo de cómo estamos respirando cotidianamente tu día a día. Entonces tu respiración, primera pregunta, a todos que nos escuchan también o nos ven, ¿tu respiración es consciente? ¿Te instala en el momento presente que estás viviendo? ¿O tu respiración es automática y finalmente es el cuerpo quien se encarga de hacerla mientras tú estás con tu mente puesta en otras cosas? Qué potente pregunta, porque yo creo que quizás a la gran mayoría nos pasa, o nos ha pasado, que es automática. Eso. Lo que tú acabas de decir, uno no se hace consciente de su respiración. Y resulta que la vida completa comienza con una inhalación y termina con una exhalación. No es solo simbolismo, no es solo un ejemplo gráfico. Es literal. Es literal. Como es tu respiración, es tu vida. Exactamente. Es una manifestación de la conciencia más básica. Si yo tengo conciencia en cómo habito mi cuerpo, entonces puedo tener conciencia para establecer desde ahí todas las demás relaciones que voy a expresar en la vida. Si quiero tener una conciencia clara para enfrentarme a los desafíos con mis pares, a los desafíos laborales, a las relaciones que me desafían con mis propios hijos, que sabemos que son un campo muy complejo y muy rico de experiencias, entonces necesito tener una clara relación conmigo. Entonces lo que hacemos en esta experiencia de acercar el yoga a las distintas etapas, a los distintos ciclos etarios, tiene que ver con, primero, reconócete a ti, quién eres tú, cómo es que tú te estás vinculando con tu propia existencia en este tránsito vital. Y en esto hemos logrado afinar una experiencia muy enriquecedora, muy bonita de vivir, que es con los niños. Hace años que venimos dando clases de yoga para niños en el espacio de la cooperativa del Vida Alegre y hemos podido afinar precisamente un poco cómo estas primeras emociones van consagrando un andar. Las emociones con las que nosotros nos vamos encontrando habitualmente en la entrada a la vida, decimos los yogis, o sea, en este primer ciclo etario, los primeros 7 años, son clave un poco para entender cómo vamos a enfrentar la vida en el futuro. Nosotros escuchamos habitualmente, la gente dice, bueno, aquí voy a la lucha diaria, estoy batallando un poco por el día a día. Pero claro. Esos 7 años, ¿te refieres a los 7 años del niño niña? En este caso, Los 7 años de la vida. Es que un pequeño paréntesis, lo que tú dices también actualmente lo reconoce la psicología. Totalmente. Y la neurociencia. Totalmente. Totalmente. Hay muchas tradiciones que se juntan y ya están en lo mismo, ¿no? Exactamente. Una de las condiciones o de las características que tiene esta época es que todo el conocimiento de la humanidad se va a hacer uno. Entonces, más allá de las tradiciones de donde vengan, finalmente hay una verdad que está ahí pulsando. Yo puedo creerla desde la mirada que más me parezca, pero hay algo que late ahí en lo profundo y que tiene que ver con estas emociones de base. Si yo nací y resulta que era de alguna manera un desafío muy difícil de resolver para mi mamá, tenía mucha precariedad económica, a lo mejor no fui un hijo que naturalmente fue deseado, a lo mejor fui impuesto por algunas situaciones sociales, familiares, etcétera, naturalmente eso va a generar una marca. Y los yogis dicen, tus primeros 21 años, tus primeros 22 años de vida, de alguna manera son la forma en que yo asumo cierto karma vital. Claro. O sea, son decisiones y espacios que yo no definí, son lugares, experiencias que yo no tuve mucha injerencia. Si mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años, ¿qué iba a hacer yo? Era yo que pero tengo una herida, algo que me va a marcar en la vida para el futuro y que me va a invitar o a un aprendizaje o a quedarme pegado un poco en esa emoción de base. Y los niños, tal como tú decías, que es muy claro, es muy sabio lo que comentaste, los niños son como esponjitas que absorben todo. Nosotros entramos con un disco duro virgen, muy limpio, claro, pero esas marcas que van a ir absorbiendo, que van a ir recibiendo, van a quedar como el gran telón de fondo sobre el que yo voy a construir mi vida al futuro. Y si ese telón de fondo tiene escrito ahí un graffiti bien grande que dice, tú estás solo, tu existencia no fue el regalo luminoso que esperaba, si de alguna manera me genera cierta angustia, o sea, eso los niños lo absorben aunque sea una manifestación muy profunda. Sí, te entiendo. Aunque sea aunque sea también muy sutil, porque a veces nosotros los adultos decimos de la boca para afuera cosas, pero adentro estamos en otro movimiento y el niño se da cuenta de lo que pasa adentro, no de lo que le estamos diciendo el típico con palabras.
el típico comentario, no, si no le va a pasar nada, o no, ¿Cómo se da si no va a cuenta? cachar. Exactamente. Se da cuenta, cuando al revés. Los niños tienen una capacidad resiliente maravillosa, y eso es real. Pero hay algo que está en lo profundo, que igual está quedando, y que de alguna manera va a ser su pequeño baúl de tareas para resolver en la vida. No es ni bueno ni malo, todos tenemos algo de lo que hacernos cargo, evidentemente. Siempre. Y finalmente nuestros pequeños tienen un poco eso. La gracia de este tiempo, y por qué es tan relevante poder acercar estas prácticas yógicas a los más pequeños, es que podemos hacer ese mismo ejercicio conscientemente. Claro. Entonces si tú conectas con un niño pequeño y le hablas, oye, ese enojo que sentiste ayer no es tuyo. Ese enojo puede ser por este pequeño que de alguna manera está sufriendo en su propia casa una herencia distinta y está de alguna manera descargándose contigo. Pero le podemos mandar mucho amor. Podemos de alguna manera hacer que ese niño te abrace a ti como tú lo quisieras abrazar a él y empatizar de otra manera. Y los niños tienen puentes mucho más fáciles de instalar entre ellos. Y más Y lo instantáneo. entienden más rápido. Exactamente. también, ¿no? Entonces nosotros cuando podemos detectar un poco esas situaciones que van dándose, podemos volver a la confianza. Conquistar la confianza a través de la vida es un gran desafío. Nosotros Sí. observamos un poco los noticiarios diarios y yo te aseguro, en un colegio, por dar un poco la referencia de lo que pasó ayer con el Instituto Nacional, en un colegio puede ser que pasen muchas cosas muy positivas en un día. Sí. Pero si un niño se cae y se quiebra, la noticia fue que ese niño tuvo un accidente. Y los otros 900 niños que fueron y que tuvieron un buen pasar y un aprendizaje diario, ni nos enteramos. De alguna manera salimos a experimentar una sociedad del riesgo, una sociedad del miedo, un discurso que es súper fuerte y nos habla y nos interpela. Destacar un poco eso, de pronto, centrar a los niños también en los adultos, bueno, todo el tema de qué es lo que entra en nuestra mente. Yo les digo, yo siempre lo he dicho, yo soy periodista y no veo tele y no voy a ver noticias y a mí no me van a meter noticias en la cabeza a esta altura de mi vida. Pues, alguna vez me pasó hace poco almorzando en casa de unos familiares, que vi las noticias y quedé tan impacto, shock. Escucharlo. Ahora, yo soy periodista y yo decía, el guión Exacto. que armaron Exacto. desde que cayó un meteorito, pareciendo que cayó un meteorito, hasta que no íbamos a tener plata para jubilar y el frío, es un guión súper tétrico. Entonces también cuidar lo que nosotros dejamos como que entre en nuestra mente, ¿no? Qué interesante sería tener de alguna manera una versión. Yo le echo de menos un poco el rol a los medios públicos, la televisión pública, Sí. alguna canal de expresión más Sí. público, que no necesariamente esté peleando por un rating. Qué interesante sería tener un noticiario que, por ejemplo, muestre desde ese perfil que, entre comillas, puede ser inocente, pero no es ingenuo, Claro. las cosas positivas que vivimos en el día a día. Sí. De hecho, hay muchos avances en educación, en muchas otras cosas, en espiritualidad, en algunos Totalmente. en sea, noticias buenas muchos siempre hay. aspectos que podrían O sea, ser noticias. nosotros en la medida que empezamos a entrar en ese concepto, estamos entrando en la esencia del alma humana. Sí. No es casual que hoy día los discursos políticos que más están penetrando son aquellos discursos que vuelven a hablar de la espiritualidad, de un manejo que es súper utilitario. Hasta aquí no hay una profundización en Sí. eso. Pero si uno entiende por qué ganó Trump en Estados Unidos, Sí. por qué ganó Bolsonaro en Brasil, te encuentras con que la utilización del tema espiritual, de volver a darle alma al votante, al país, a la identidad colectiva, Es lo que está cala, movilizando. está movilizando a la gente. Sí. Y lo vemos hoy día también en nuestras manifestaciones políticas locales. Mira, yo te quería hacer dos preguntas porque en verdad a mí siempre me llamó la atención, bueno, la cultura oriental en general. Y una de las cosas que uno puede ver incluso en películas o haberlo leído, generalmente, por ejemplo, en el Tíbet, eligen a un niño como su guía, por ejemplo. Y hay muchas Un lama. culturas orientales que los lamas, y me llama profundamente la atención desde la perspectiva que yo pertenezco a tu cultura y claro, tengo otra concepción claramente de la niñez, pero a su vez, dado que tuve para mí suerte bueno, qué sé yo, la experiencia de haber vivido en un colegio que era distinto en esa perspectiva, entonces a su vez digo, oye, pero qué lógico. No, en serio, Sí, tengo totalmente. y de hecho Totalmente. te lo digo, soy súper sincero, no voy a decir, no, voy, no, tengo esa dicotomía porque llevo también lo cultural de que, oye, pero me da miedo. Digo, oye, pero es que un niño, ¿me entiendes? Como Sí, esa claro. cosa de que no vas a ver, entonces al revés, cuando tú me hablas y enfocándolo eso en el fondo, ¿cómo ve esto lo oriental? ¿Por qué muchas culturas o muchas tribus orientales
hablemos de tribu, porque en el fondo más allá de un país, ¿ya? Considerar a los niños a ese nivel de importancia y cómo eso nos podría ayudar también en procesos internos que, bueno, aquí con Jenny hemos tratado hasta el cansancio y de hecho vamos a ser perseverantes en eso de estar luchando siempre por los derechos de los niños y niñas y que se escuche su voz. Entonces, ¿cómo podemos conjugar esas dos cosas? Y ahí la yoga también, ¿cómo Sí, nos ayuda, ¿no? Es súper interesante porque de alguna manera lo que pasa en Oriente, en las tradiciones de raigambre más oriental, es que se reconoce al alma como aquella parte de tu ser que es trascendente, que no va a terminar. Está la noción de la reencarnación y efectivamente no es que haya un ciclo que no termina nunca. Nosotros de alguna manera vamos aprendiendo en cada vida que nos toca vivir hasta que logramos de algún modo tomar la perspectiva tan alta. Tú en un momento decías, somos polaridad, somos como oscilación. Sí. Y esa es una realidad que nos va a afectar en todos los planos de la vida. Esta idea de un día estoy bien, un día estoy mal, es una manifestación de la polaridad. Frente a determinada situación, me enojo o ya la respiro, la acepto y la abrazo. La oscilación entre esos estados emocionales lo vamos a vivir siempre. Entonces, la gracia un poco es que esa trascendencia del alma puede tener un relato continuo. Hay nociones que nosotros aprendimos en vidas pasadas y que sutilmente te sirve como aprendizaje para esta vida. Claro. Y cuando nosotros logramos conectar en ese nivel de confianza con los más pequeños, tú puedes aprender mucho de frases que de pronto ellos se lanzan hacia la vida como un wow, pero ¿de dónde viene esta sabiduría que me está lanzando hoy día? Y te encuentras con padres que están muy enojados por una situación y el niño pequeño lo mira y le dice, pero si esto respira no hay por qué enojarse. Es que Y es de un sentido común que es tan universal. Yo, y en ese sentido quería hacer una consulta, volviendo a los niños, porque en particular se tiende a creer que nadie, todavía se cree que las emociones como que son malas, pero que sobre todo que las emociones negativas son malas. Y a los niños se les educa con el no te enojes, Exacto. no llores. Y niños y niñas, y bueno, a los hombres todavía hay hombres que niñitos que le dicen que porque es hombre no tiene que llorar. Sí, todavía Entonces, desde la visión del yoga y lo que tú practicas con los niños, ¿cómo se trabajan estas emociones negativas de alguna manera? ¿Y qué importancia tiene que el niño la sepa, como tú dices, integrar, abrazar, respirar? Bueno, hay una cosa que tiene que ver primero con las nociones de bueno y malo. Claro. Que la idea es ir separando o superando más bien esa dicotomía. Las cosas no son ni buenas ni malas. Si están existiendo es porque de alguna manera hay una oportunidad de aprender algo ahí. Claro. Entonces yo puedo reconocer eso, tratar de verlo desde una neutralidad y primero respirarlo. En la medida que logro hacer que porque en general las situaciones que de alguna manera yo califico como negativas generan una descarga hormonal y esa emoción se tiende a pintar y más allá de la respiración y el vínculo con el alma que hablábamos hace un rato, si yo no la canalizo, la que se toma ese discurso y esa carga hormonal es mi mente. Sí. Y la mente la llena de nuestras programaciones, nuestros prejuicios, nuestros juicios. Entonces digo, el cuerpo. separo, discrimino, distingo, Y ahí me duele la espalda. y empezamos a... Fíjate que cuando yo me instalo en la mente, mi respiración inmediatamente se corta. Y empieza a ser automático. Yo no sabía si es cierto. Es una relación dicotómica. ¿Yo estoy en la mente o estoy en la respiración? No puedo estar en conciencia en los dos planos. Entonces, con los pequeños lo que hacemos, justamente, es tratar de que vuelvan un poco a experimentar esa noción orgánica de sí mismos, de ver la oportunidad. Idealmente, y eso totalmente, ver la oportunidad de aprendizaje, el que hay escondida en esa situación. En toda situación hay una oportunidad. Siempre. Incluso para los adultos. Siempre. Para Hace unos años nosotros nos entraron a robar a la casa. Y pensábamos, bueno, sin el armar familia, sin el andar en este proyecto vital juntos, todas las personas van a ser desafiadas por ciertas cosas. Que de pronto entren a la casa y te roben un computador o una cámara. Bueno, puede ser finalmente un plus un costo muy bajo frente a lo que podría suceder. Entonces yo podría estar agradeciendo perfectamente por este evento que me tocó, que aparentemente tiene solo de negatividad. Porque de alguna manera el alter, aquello que podría ser, podría haber sido mucho más gravoso. Yo no lo sé. Y como no lo sé, puedo optar entre me centro en solo la experiencia negativa, entre comillas, claro, o confío. Y eso es que le enseñan a los niños. Exactamente, y es educar en confiar en el otro, en confiar en las relaciones, en confiar en mis emociones, en confiar en mi intuición.
Es lo que de alguna manera tratamos de ahondar. Volver a confiar en la intuición. Exactamente. Porque está comprobado neurocientíficamente que Totalmente. los Totalmente. orientales ya de antes lo sabían, pero que el 90% de nuestros actos, incluso parecen un poco más a veces, Totalmente. están guiados por la intuición. Los niños se manejan súper bien en eso. Si tú Y eso es peligroso, no confiar en tu intuición cuando el 90% de los actos no son guiados por la intuición. Pero ahí nuestra mente juega y dialoga y debate Claro. y quiere mantener un control súper Es súper férreo. importante que los niños, además, que vienen tan conectados, que probablemente con la vida que van viviendo se van desconectando, empezar a hacer estas prácticas habituales en su vida como desde niños para que les cueste menos, digámoslo de alguna manera, para que tengan más herramientas a medida que vayan creciendo. Totalmente. Hay ciertas emociones que marcan ciertas épocas en el crecimiento. Los primeros 7 años, y en particular los primeros 3, están muy marcados por un vínculo que se establece con la madre, están muy asociados a la imagen con la que yo llego al mundo. Los siguientes 7 años están muy vinculados en torno a las relaciones. Y cada uno de esos espacios está marcando cierta emocionalidad en torno a los miedos, en torno a la sensación de duda, a la aceptación, al apego, y luego a la confianza, a otro nivel de duda que tiene que ver con las relaciones, cómo me valido yo ante el mundo, qué error construyo conmigo mismo, como si fuera de alguna manera mi personaje empezando a jugar un juego público. Claro. Y eso va a la larga a determinar ciertos niveles de confianza o enojo, ira o celos, como hay un itinerario por el que nosotros vamos activando cierta conciencia de emociones durante la vida. Entonces, eso que hemos andado indagando, la idea es que lo venimos aplicando como un método para trabajar con los más pequeños, a partir de este mismo ejercicio de reconocerse ellos como seres creativos, con una potencia para instalar su propio discurso en el mundo, donde vean sus propios recursos, donde aprendan a colaborar con los demás, a vivir la clase como un juego colectivo donde el grupo finalmente es el que está realmente aprendiendo, y experimentar esto que finalmente yoga no es una técnica solamente. Sí. Yoga es un estado de unión, donde yo puedo efectivamente poder descansar y confiar en todas las relaciones que me están habitando, partiendo por la que yo establezco conmigo mismo. Entonces, hacia allá es donde construimos un poco este método. Damos las clases de yoga para niños, pero también enseñamos el mismo método. Ahora en julio vamos a tener una capacitación para profesores de yoga, para personas que trabajan con niños, pero también para padres, madres que estén interesados de pronto en incorporar esas mismas nociones con sus propios ¿Cuándo va a ser esa vínculos. capacitación, aprovechando el tío del gato? Sí, Porque... Va a ser durante julio y vamos a estar centrados fundamentalmente en la época de las vacaciones de invierno. Ah, perfecto. Va a haber una primera clase que es el sábado 5 de julio y vamos a tener unas sesiones en las 2 semanas de vacaciones de invierno. Va a ser miércoles, viernes, una cosa así en las tardes, también desde las 6 para adelante. Qué importante esto que tú dices, porque finalmente también cuesta un poco como tú decías, a los niños no les cuesta tanto, es que nos empieza a costar es a nosotros que estamos acá cambiando un poco el estilo. Y yendo a lo práctico, porque la gente, uno conoce el yoga y conoce las posiciones y todo más o menos, pero cuesta para las mamás y los papás que nos están escuchando y viendo, imaginarse cómo hace el yoga el niño. Porque no vaya a tener uno no se imagina al niño quieto 5 minutos en una posición. Totalmente, es verdad. Entonces, explicar un poco cómo es la dinámica ahí de la parte operativa, práctica, porque hay muchos papás la han visto, sí, no, de hecho la hemos vivido en directo, así que damos fe de que funciona. Por lo mismo lo preguntamos, porque a veces uno dice, no, pero mi hijo, no sé, es súper hiperkinético, lo típico, ¿cómo lo voy a meter a yoga? No va a hacer, no va a quedar quieto. Entonces, eso es muy interesante porque finalmente los niños tienen esa condición que a la larga nosotros les asignamos la categoría hiperkinéticos, que les cuesta concentrarse, que se van del foco. Y en realidad lo que está latiendo en ellos es una capacidad creativa que no está del todo bien canalizada. Qué lindo eso que dijiste, la capacidad creativa. Está ahí espontáneamente fluyendo. Si nosotros logramos enganchar con eso, el niño crea lo que tú quieres. Ni siquiera es que tú los guíes, en realidad les das el espacio para que ellos lo hagan. Entonces nosotros escuchamos constantemente un poco. Yo siempre parto la clase preguntándole un poco cómo ha sido su semana y qué emoción han podido detectar un poco durante todo el tránsito de los últimos 7 días, una sola. Entonces que ellos reconozcan un poco un momento y lo destaquen y lo comparten y el grupo de alguna manera se caracteriza. Entonces yo siempre tengo como algunos modelos de clase pensados, pero termino definiendo un poco de acuerdo a lo que más o menos siento que está latiendo un poco en el pequeño grupo. Con los más pequeños, de 3 a 7 años, en general se trabaja la estructura de un relato. Un relato que es un cuento, que es algo un poco más lúdico, pero que se completa en la experiencia con la expresión física de ellos. Entonces, hay, por ejemplo, una que a mí me gusta mucho, que surgió también de la creación de las clases, que es de un elefante que va en caravana
Sí, que, el que, elefante es muy bueno. que además tiene la característica de ser migrantes, entonces comparten con muchas realidades diversas y todo ello, esas realidades diversas para él significan relaciones que son destacables. Y este pequeño elefante en un momento está tan imbuido en ese agradecimiento que arma una canción y en esa canción de pronto se pierde y se da cuenta que su caravana se fue. Y él tiene que ver qué hace ahora en este momento donde está perdido. Y cuando llegamos a ese punto hablamos con los niños de quién se ha perdido, por ejemplo en el supermercado o en la feria o en algún momento que no ha sentido o a su mamá o a su papá Claro, presente. quizá incluso los papás lo estaban mirando, pero él no se dio Y cuenta él que no no lo estaba. veía, claro. Es la Pero para él, sensación de ellos. Y se para pierden él fue estas cosas de sorpresa. estos miedos, de wow, ¿y qué es lo que hago? ¿Cuál es mi estrategia cuando yo siento esta sensación de estoy solo y no tengo referente? Entonces, a partir del relato, vamos entrando un poco en eso. El elefante va encontrando ciertas maneras de solucionar esto, donde por cierto la respiración está muy presente, la confianza en las relaciones que puede ir detectando en su caminar está muy presente, y eso naturalmente se complementa con posturas de yoga que identifican a ciertos animales. Entonces están unos gusanitos que se mueven por el suelo, está el cocodrilo que trabaja mucho el punto umbilical y eso nos da fuerza hacia la voluntad. El Están gusano los es flamencos, cuando está subiendo, ¿no? El Está- saludo sol. El flamenco la tiene cobra, La que cobra, la perdón, serpiente, la cobra, que, eso. claro, el flamenco que es como la postura del árbol. Entonces, la posibilidad del relato va guiando las posturas. En general, uno no trabaja la postura como la estructura del asana, que técnicamente es la postura física Claro. que logra afinar un portal energético en el cuerpo donde la conciencia infinita puede encontrarse con tu conciencia finita. Ese es el asana. Yo puedo estar haciendo una postura, pero si no estoy en la conciencia de que estoy conectándome, eso no llega a ser un asana, es una postura física solamente. ¿Ya? Cuando yo trabajo esto con los pequeños, o trabajamos esto con los pequeños, esa condición de postura física va construyendo un apronte de alguna manera. Es un apresto. Finalmente, cuando los niños van subiendo en edad, esta estructura del relato de cuento más lúdico, yo conmigo mismo, para mostrarme ciertas cualidades, para mostrar que puedo. Puedo ponerme la postura. Y claro, y por eso hay algunos juegos como el que ustedes han visto, el juego de las abejas, donde las abejas salen a buscar polen y se despiertan en cada mañana. Claro. Y hacen sus movimientos de acuerdo a ciertas posturas de yoga. Oye, importante los elefantes y las abejas, porque más encima, de verdad son importantes en la naturaleza. Totalmente. Todos los seres. Todos Pero los ellos en Pero particular. piensa que una de las cosas que tienen estas manifestaciones de estos pequeños animales es la noción de colectivo, la noción de grupo, la abeja es súper gráfico. Y esto, la gracia es que después, claro, va decantando en prácticas que cada vez más, a medida que van creciendo, se van asentando en una práctica más tradicional de yoga. Entonces, cuando tú llegas adulto, que es lo que tú comentabas, cuando tú empezaste yoga cuando estabas embarazada, pero si tú vas a los 25 años y dices, ya voy a ir a una clase de yoga que nunca he ido, Sí. y es como, oye, pero esto yo lo hacía de chico, esto está en mi memoria corporal. No es algo que esté negado, no, yo sé cómo abrir el corazón en esta posición, que finalmente es el gran desafío. Yoga siempre es un trabajo para abrir el corazón, para conectarnos con esa energía y de alguna manera dejar de ver la vida solo del prisma de la mente, de la cabeza. Me quiero quedar, chiquillos, porque ya se nos acaba el primer bloque del programa. Ustedes no lo crean, media hora muy cortita, me llevamos por 25 minutos. Y me quiero quedar con esa frase de yoga siempre es un camino para abrir el corazón. Y en ese mismo contexto, yo quiero formular una invitación. Mañana se conmemora el Día del Yoga y va a haber muchas actividades en distintos espacios. Nosotros en la cooperativa Vida Alegre vamos a tener una meditación que va a venir precedida por una clase donde vamos a hablar justamente cómo los cuerpos se tensionan, cómo los cuerpos acumulan, cómo los cuerpos se intoxican y de ahí también cómo podemos liberar esas toxinas físicas y mentales para tener un espacio de práctica al final. Es con aporte voluntario a partir de las 6:30 de la tarde. Perfecto. Pero va a haber también actividades en otras escuelas acá en la región. En Reñaca, en Sávital, va a haber en Concón el día sábado. De alguna manera el Día del Yoga es un llamado para experimentar este estado de unión. El Día del Yoga es un día para los yogis, todos los días son los días del yoga. Sí. Claro. Vivimos esa conciencia o tratamos de hacerlo y tratamos de que la gente pueda andar esos puentes para acercarse a esa noción. Pero mañana es un día de alguna manera particular porque esto tiene una relevancia para todos. para poder situarlo, claro, en torno a algo que es posible de realizar. Y cuando mejor profundidad tiene, cuanta más cala, es cuando lo hacemos colectivo. Eso quiere decir, Sí. cuando es comunitario, cuando todos los estados, incluso si no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces la mayoría de estas actividades son gratuitas o muy bajo costo, o como el caso nuestro, con aporte voluntario.
Entonces ojalá que la gente que está escuchando se motive, que lleve a su hija, que lleve a sus hijos, vea de qué se trata, puede conectarse de alguna manera y respirar conscientemente. Que es el gran desafío, al parecer. ¿Dónde podemos encontrarlos ustedes ahí en redes sociales por si quieren hacerles preguntas? Nosotros estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, también tenemos correo electrónico y todas esas están vinculadas con la idea de Vida Alegre. Vida Entonces, Alegre. En Facebook Vida Alegre, en Instagram Vida Alegre, estamos en Valparaíso, en la antigua Bolsa de Valores, en el edificio de la antigua Bolsa de Valores, en el piso 5. Ahí en Urrio la chiquilla. En Urrio la Comprata y bien central. Tenemos clases de yoga para niños, tenemos clases de yoga para adultos, tenemos formaciones de yoga para niños, capacitaciones que van a venir ahora pronto. Enseñamos Ayurveda y damos también nociones para que el cuerpo se pueda sanar con una mejor conciencia de sí misma y sus potencias. Entonces, amigas y amigos, la invitación está hecha no solamente para mañana, que es el día del yoga, donde vamos a tener muchos espacios, nosotros vamos a estar contando de hartos lugares aquí en la región, sino también para que volvamos a ver la manera de respirar conscientemente y de transmitir esto a nuestros cachorros también. Y yo doy fe de una cosa, yo siempre les digo, porque a veces suena muy bonito y uno dice, bueno, diciendo mamá, ¿cómo lo hago? Hay una postura, que yo no practico yoga hace mucho tiempo, lo practiqué embarazada y el yoga mamá bebé, y hay una postura que es la postura de la montaña. Cuando mi hijo está, sí, pero, no sé, en esos días que andan súper independientes y uno quiere que haga nada y él quiere hacer zeta, y hay días como que han cachado que los niños como que se mantienen todo el día en la misma y andamos súper desalineados los dos. Yo me voy y me hago la postura y espérame, y les juro por Dios que sirve, como tú dices, conectándonos, mirando en 5 minutos, y podemos cambiar nuestra vida completa en un día y la de nuestros niños, cambiémonos el foco a nosotros mismos. Pataletas siempre dicen, cambien el foco al niño, bueno, la invitación es que también podamos partir quizás nosotros cambiando nuestro foco, en vez de sacando que el niño hace todo lo que no queremos, vamos y centrémonos en hacer una posturita chiquitita. En internet está lleno de cosas también, que no hay para qué ser practicante así ni tampoco súper hiperlaxo, porque uno cree que si no es... claro. Uno que dice, oye, pero yo soy súper tieso, no. Se puede, posturas chiquititas, partamos por un cambio. Al lado de la Z está la Y. Entonces, de repente, de esa Z te conectas con ese yoga y haces un pequeño juego en lo que él quiere que pase y rápidamente se conecta con lo que tú quieres y finalmente se establece un punto de unión nuevamente. Yo quería agregar algo súper breve. Felicitar primero acá, al grupo acá. Felicitarlo a todos los chicos, bueno, y a todos los centros que hacen todo este tipo de cosas. Gracias. Y infinitas. Pero también decir y dar el dato a todos los papás, mamás, de que de verdad las clases estas de yoga son muy entretenidas. Lo hemos visto junto a Jenny, hemos presenciado el cambio no solo en el hijo de Jenny o en todos los niños, y es bonito verlo porque ellos tienen una característica muy, muy particular, porque el yoga para niños se hace a través de juegos, se hace a través de que finalmente es donde el niño, bueno, todos en realidad, pero el niño principalmente aprende a través del juego. Totalmente. El aprendizaje a través del juego. Si no hay juego, no hay aprendizaje. Entonces, quería decir que de verdad vamos a traerte a otro programa, no te preocupes. ellos hacen un relato, es sumamente acogedor, es muy... Y tiene efectos. Entonces, invito a todos, los dejo invitados por favor, para que se contacten ahí con esta gran obra de vida. Así es. Un abrazo, chiquillos. Nos vamos a una pausa musical. No se vayan, que ya vamos a estar hablando del regreso de Reiki para niños y cómo el Reiki puede ayudarnos en una crianza más consciente, tranquila y placentera. Ya volvemos. Que tengan una linda mañana. Los esperamos. No se vayan. Gracias.